Valeria oyó un sonido extraño. Era un llanto suave, casi inaudible. Lo que encontró la dejó sin aliento. Entre la arena y los restos de lo que parecía ser un naufragio, encontró a una pequeña niña, sucia, desorientada y visiblemente herida. Lo que Valeria no sabía, es que se trataba de la hija de Martín, un reconocido millonario. Acomódate bien, ajusta tu volumen y disfruta de este impactante relato que nos recuerda que el amor y las conexiones humanas son nuestros verdaderos tesoros en la vida. Martín lo tenía todo: éxito, dinero y una vida rodeada de lujos. A sus 40 años, era dueño de una cadena de hoteles exclusivos que se extendían por las ciudades más importantes del país. Desde que había fundado su primer hotel, cada año había sido una escalada hacia la cima del éxito. Pero en lo más alto, el vacío fue lo único que encontró. La tragedia llegó inesperadamente, como lo hacen las peores cosas en la vida. Su esposa Sofía, la mujer que había sido su compañera y la madre de su única hija, falleció repentinamente. En un instante, el mundo de Martín cambió por completo. Y aunque trató de mantenerse en pie por Lucía, su pequeña de apenas 4 años, el dolor lo había consumido lentamente. Día a día, se escondía en su trabajo, como si el éxito pudiera llenar el hueco que la muerte había dejado en su corazón. Lucía se convirtió en el centro de su vida, pero al mismo tiempo, Martín comenzó a alejarse de ella. No porque quisiera, sino porque el dolor le recordaba a Sofía, y cada vez que miraba a los ojos de su hija, veía el reflejo de la mujer que ya no estaba. La culpabilidad lo carcomía por dentro, pero su forma de afrontarlo fue sumergirse aún más en su imperio de negocios. Las semanas pasaban entre reuniones, viajes y eventos, mientras Lucía se quedaba en casa, al cuidado de Carla, su niñera. Era una niña inteligente, llena de vida, pero Martín apenas podía soportar estar a su lado sin sentirse roto por dentro. Un día, todo cambió para siempre. Tenían planeado un viaje especial, algo que Martín había prometido hace meses. Lucía estaba emocionada, su carita iluminada cada vez que hablaba de las aventuras que tendrían juntos. Pero justo cuando todo estaba listo, cuando las maletas estaban empacadas y el avión privado los esperaba, Martín recibió una llamada que lo hizo dudar. Era una oportunidad de expansión de su cadena de hoteles, una reunión de último minuto en Nueva York que no podía rechazar. A pesar de las súplicas de su hija y la mirada reprobatoria de Carla, Martín tomó una decisión que jamás podría olvidar: mandaría a Lucía y a la niñera solas en el jet, prometiendo que se reuniría con ellas en un par de días. Lucía lo abrazó fuerte antes de subir al avión, sus pequeños brazos envolviendo su cuello. «Te quiero, papá», susurró con su vocecita suave. Martín apenas pudo responder. «Te veré pronto, princesa». Prometido. Pero no fue así. El avión despegó, llevando a su pequeña Lucía lejos de él, y con ella, la última conexión que tenía con su vida anterior. Martín no lo sabía entonces, pero sería la última vez que vería a su hija durante mucho tiempo. El jet privado desapareció en medio de una tormenta imprevista, y todas las señales de comunicación se cortaron. Durante horas, Martín esperó una llamada, un mensaje, cualquier noticia que le confirmara que todo estaba bien. Pero en lugar de eso, recibió una llamada que lo congeló por completo. «La torre de control ha perdido contacto con su avión, señor Martín. No sabemos qué ha sucedido, pero estamos trabajando para rastrear la última ubicación». El tiempo se detuvo para él. En su mente, las palabras rebotaban sin sentido. ¿Perdido? ¿Cómo podía haber desaparecido un avión entero? Martín se negó a aceptar lo que estaba escuchando. Hizo todo lo posible por mantener la calma, aunque su corazón latía con furia. Trató de llamar a Carla, pero su teléfono estaba apagado. Trató de contactarse con las autoridades, pero la información era escasa y confusa.
La desesperación comenzó a apoderarse de él mientras las horas pasaban y no había rastro del jet. El sufrimiento se volvió insoportable. Las noticias eran cada vez más sombrías. El avión había caído en una zona remota y los equipos de rescate no habían encontrado sobrevivientes. Lucía y Carla estaban desaparecidas. El vacío que ya llenaba su vida se expandió hasta devorar todo. Martín se sumió en una profunda depresión. Se culpaba a sí mismo, cada día, cada segundo. Si no hubiera tomado aquella llamada, si hubiera decidido viajar con ellas. Las posibilidades lo torturaban. Pasaron semanas, meses, en los que Martín apenas podía levantarse de la cama. Los días se desvanecían, sin sentido ni dirección. Ya no importaban sus hoteles, ni su éxito. Nada tenía valor si Lucía no estaba con él. Su único consuelo era pensar que, de alguna manera, su pequeña estaba con su madre, en paz. Pero ni siquiera eso aliviaba el dolor. A kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo costero llamado San Esteban, la vida era completamente distinta. Valeria, una joven enfermera de 32 años, vivía una vida tranquila ayudando a la gente del pueblo. Aunque no tenía mucho, Valeria era feliz con lo que la rodeaba. Sin embargo, siempre había algo que la inquietaba, una sensación de vacío que nunca había podido llenar. Soñaba con ser madre, pero la vida nunca le había dado la oportunidad. Un día, durante uno de sus paseos habituales por la playa, Valeria oyó un sonido extraño. Era un llanto suave, casi inaudible, como el sollozo de un niño. Siguió el sonido, y lo que encontró la dejó sin aliento. Entre la arena y los restos de lo que parecía ser un naufragio, encontró a una pequeña niña, sucia, desorientada y visiblemente herida. La niña no decía una palabra, apenas si podía abrir los ojos por el cansancio y el trauma. Valeria la llevó rápidamente a su hogar y comenzó a cuidarla. Los días pasaron, y poco a poco, la niña empezó a recuperar sus fuerzas, pero el trauma había dejado una huella profunda en ella. No sabía su nombre, ni quién era. Lo único que decía, entre sollozos, era mamá y papá. Valeria intentó averiguar más, pero no pudo encontrar ninguna pista sobre el origen de la niña. Sin embargo, algo en su corazón le dijo que aquella niña necesitaba su amor, y decidió quedarse con ella. Valeria la llamó Isabela y comenzó a criarla como si fuera su propia hija. El vínculo entre ellas se hizo cada vez más fuerte, y con el tiempo, la niña comenzó a sonreír de nuevo. Para Valeria, Isabela se convirtió en el centro de su vida, dándole un propósito que nunca había sentido antes. Pasaron 2 años. Valeria decidió mudarse a la ciudad para buscar mejores oportunidades para ella y su hija. Aunque San Esteban era un lugar hermoso, no ofrecía muchas opciones para el futuro de Isabela. Así fue como Valeria terminó trabajando en uno de los hoteles más lujosos de la capital, el cual, sin saberlo, pertenecía a Martín. El destino, siempre impredecible, los había llevado a cruzarse una vez más. La vida en la ciudad no fue fácil para Valeria al principio. A pesar de su experiencia como enfermera, conseguir trabajo en la capital no fue sencillo. Las grandes clínicas ya tenían personal más que suficiente y las agencias médicas no estaban dispuestas a contratarlas sin las credenciales de las mejores universidades. Valeria, sin embargo, no se rindió. Sabía que había venido por algo más, no solo por ella, sino por Isabela. Cada día que miraba a los ojos de esa niña, recordaba por qué lo hacía, por darle una oportunidad a su hija, a su nueva vida. Finalmente, después de semanas buscando, Valeria encontró trabajo como asistente médica en el Hotel Imperial, uno de los más exclusivos de la ciudad. El trabajo no era exactamente lo que había imaginado, pero le permitía mantenerse a flote y, lo más importante, mantener a Isabela.
El hotel tenía un pequeño centro médico para los huéspedes de alto perfil, y Valeria se encargaba de los chequeos básicos, atendiendo pequeñas emergencias que pudieran surgir. Para ella, era suficiente. Además, el salario le permitía alquilar un pequeño apartamento para ella y su hija, y, poco a poco, comenzaron a construir una vida juntas. En su corazón, Valeria se preguntaba si algún día descubriría el origen de Isabela. Sabía que la niña había pasado por algo traumático, pero no podía obtener más información de ella. Con el tiempo, dejó de buscar respuestas y aceptó que su misión era proteger a Isabela como su propia hija. Lo que Valeria no sabía era que el dueño del Hotel Imperial, el hombre que había hecho posible ese trabajo, era Martín. Martín, quien 2 años atrás había perdido a su hija en el accidente aéreo, vivía en una especie de limbo. Aunque había vuelto a encargarse de sus hoteles, ya no era el mismo hombre ambicioso y lleno de vida. Sus ojos estaban apagados, y cada día era una lucha por encontrar razones para seguir adelante. Todos los días se repetía a sí mismo que lo hacía por Sofía, que no podía abandonar lo que ella había ayudado a construir. Pero la verdad era que ya no tenía ninguna razón real para vivir. Su vida, al igual que el avión que desapareció, había perdido todo rumbo. Sin embargo, el destino estaba a punto de cambiar todo. Era un día como cualquier otro en el Hotel Imperial. Valeria atendía a los huéspedes, asegurándose de que todo estuviera en orden en la pequeña sala médica. Isabela estaba en el colegio, como siempre. Desde que llegaron a la ciudad, Valeria había logrado inscribirla en una buena escuela cercana al hotel, algo que la llenaba de orgullo. La niña había crecido mucho en esos 2 años, y aunque seguía siendo algo reservada, cada día era más alegre y curiosa. Ese día, Martín tenía programada una reunión en el hotel con algunos inversores internacionales. Era una reunión clave para expandir su cadena de hoteles a nuevas ciudades y consolidar su presencia en el extranjero. Pero aunque el trabajo seguía ocupando su tiempo, en su corazón había una tristeza constante. Cada día que pasaba le recordaba a Lucía, y aunque trataba de ocultar el dolor, sabía que nunca podría escapar de él. Mientras caminaba por los pasillos del hotel hacia su oficina, algo llamó su atención: una pequeña niña que jugaba cerca del lobby con una pelota roja. La imagen lo detuvo en seco. Algo en su mente hizo clic de inmediato. La forma en que la niña reía, la forma en que movía sus manos, le resultaba inquietantemente familiar. La pelota se escapó de las manos de la niña y rodó hacia Martín, deteniéndose justo a sus pies. La niña corrió hacia él para recogerla. «Perdón, señor», dijo tímidamente mientras levantaba la pelota. Martín se agachó para dársela, pero al verla de cerca, su corazón se detuvo. Era como si hubiera vuelto a ver a Lucía, como si la niña frente a él fuera un reflejo del pasado. Sus ojos, su cabello, esa sonrisa inocente, todo lo llevaba de vuelta al día en que había perdido a su hija. «¿Cómo te llamas?», preguntó Martín, su voz quebrándose. «Isabela, señor», respondió la niña, sonriendo con timidez. El nombre no coincidía, pero el parecido era innegable. Martín la observó por unos segundos más antes de que la niña se diera la vuelta y corriera de regreso a su madre, Valeria, que estaba saliendo de la sala médica en ese momento. «Isa, ven aquí. No molestes a los huéspedes», dijo Valeria, tomando la mano de la niña. Martín la observó alejarse, su corazón palpitando con fuerza. Algo dentro de él lo empujaba a averiguar más. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué se parecía tanto a Lucía? Durante los días siguientes, la imagen de Isabela no salía de la mente de Martín. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, y con él, los recuerdos de su propia hija lo invadían. Empezó a buscar respuestas, haciendo preguntas discretas entre el personal del hotel. Descubrió que la niña era hija de Valeria, la nueva asistente médica, y que ambas habían llegado a la ciudad hacía poco tiempo.
Martín se encontraba dividido entre la emoción y el miedo. ¿Podría ser posible que Isabela fuera en realidad su hija perdida? Sabía que sonaba absurdo, que no tenía sentido. Pero algo dentro de él no le dejaba descansar. Sentía que debía averiguarlo, que debía enfrentarse a la posibilidad, por más dolorosa que fuera. Un día, decidió hablar directamente con Valeria. La encontró al final de su turno, mientras recogía sus cosas para irse a casa. «Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento?», le dijo Martín, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Valeria lo miró sorprendida. No esperaba que el dueño del hotel la llamara por su nombre, mucho menos que quisiera hablar con ella en persona. «Claro, señor», respondió, guardando las llaves del consultorio en su bolso. Martín la llevó a una pequeña sala de reuniones privada. Mientras se sentaban, él no sabía cómo empezar. Había tantas preguntas en su cabeza, pero ninguna parecía la correcta. Finalmente, optó por la más directa. «He notado a tu hija. Isabela. Es una niña encantadora. Me recuerda mucho a alguien que conocí hace tiempo», dijo, tratando de controlar el temblor en su voz. Valeria sonrió, orgullosa de su pequeña. «Sí, Isa es una niña maravillosa. La encontré en una situación difícil hace unos años, y desde entonces ha sido todo para mí. La amo como si fuera mi propia hija». Martín sintió que su pecho se cerraba. «¿La encontraste?», preguntó con cautela, su mente acelerándose. Valeria asintió, sin saber el torbellino emocional que sus palabras estaban provocando en Martín. «Sí, estaba perdida, sola. Fue un milagro que la encontrara. Desde entonces, he tratado de darle todo el amor y cuidado que puedo». Martín no podía contenerlo más. Las emociones se arremolinaban dentro de él, una mezcla de esperanza y miedo. Se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. «Valeria, necesito saber más. Hay algo en tu historia que me recuerda a la mía. Yo perdí a mi hija en un accidente aéreo hace 2 años. Su nombre era Lucía, y se parecía tanto a Isabela que no puedo evitar preguntarme: ¿podría ser que tu hija sea mi Lucía?». Valeria se quedó en silencio, completamente desconcertada por las palabras de Martín. ¿Cómo podía ser posible? Martín, con la voz temblorosa y los ojos llenos de angustia, había dejado caer una bomba que cambió la atmósfera en la sala. «Señor, no sé qué decir», respondió Valeria, sintiendo como el aire en la sala se volvía denso. «Isabela, ella», su voz se quebró por un momento, mientras recordaba el día en que la encontró en aquella playa. Ella no tenía nada consigo. No había forma de saber de dónde venía, ni quién era su familia. Martín asintió, intentando calmarse, pero su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. «Lo sé, suena imposible. Pero no puedo ignorar lo que siento. Desde que vi a Isabela, algo en mí me dice que podría ser Lucía. Mi hija desapareció en un accidente aéreo, su avión se estrelló, y nunca encontraron su cuerpo. No quiero asustarte, pero necesito saberlo. ¿Podrías permitirme investigar más? Hacer una prueba de ADN, algo que me permita tener paz». Valeria lo miró con asombro. El hombre frente a ella no era el poderoso empresario que todos en el hotel temían, era solo un padre destrozado, aferrándose a la esperanza de que su hija estuviera viva. La posibilidad era aterradora para ella, porque si resultaba ser verdad, eso significaría que Isabela no era realmente suya. Y perderla, era un pensamiento insoportable. No sé si puedo hacer eso», dijo Valeria, su voz temblando por la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante 2 años, Isabela había sido su hija, la niña a la que había cuidado, amado y protegido. La sola idea de que pudiera perderla la desgarraba. Martín, viendo su dolor,
suavizó su tono. Sabía que lo que estaba pidiendo era enorme y que la posibilidad de que Isabela fuera su hija era remota, pero no podía ignorar esa pequeña chispa de esperanza. Valeria, sé que esto es difícil. No quiero quitarte nada. Pero, por favor, necesito saber si hay una posibilidad, aunque sea pequeña. No puedo seguir viviendo con esta duda. Si Isabela es Lucía, te prometo que no haré nada sin tu consentimiento. Solo quiero respuestas. El silencio que siguió fue pesado. Valeria miró hacia la ventana, tratando de encontrar algo en lo que aferrarse. Pero la verdad era que, aunque odiaba la idea, también entendía la desesperación de Martín. ¿Qué hubiera hecho ella si alguna vez hubiera perdido a Isabela? ¿No habría hecho todo lo posible por encontrarla? Finalmente, suspiró profundamente, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos mientras tomaba la decisión más difícil de su vida. Está bien, dijo en un susurro. Haremos la prueba de ADN. Martín sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. Agradeció a Valeria con un nudo en la garganta, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Los días siguientes fueron insoportables. Tanto para Martín como para Valeria, la espera de los resultados del ADN se convirtió en una agonía. Para Martín, era como estar atrapado en una especie de limbo, sin poder concentrarse en nada más que en el posible regreso de su hija. ¿Y si Isabela realmente era Lucía? ¿Qué significaría eso para ellos? ¿Y cómo reaccionaría Lucía, si es que aún recordaba quién era? Valeria, por otro lado, estaba lidiando con sus propios miedos. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que Martín tenía derecho a saber si Isabela era su hija. Pero cada vez que miraba a la niña, sentía que su corazón se desgarraba. Había pasado 2 años construyendo una vida con ella, amándola como si hubiera nacido de su propio cuerpo. ¿Cómo podía enfrentarse a la idea de que quizás todo ese tiempo la había criado pensando que era suya, cuando en realidad pertenecía a alguien más? En casa, trataba de actuar con normalidad frente a Isabela. No quería que la niña se diera cuenta de que algo estaba mal. Pero a veces, cuando la observaba jugando o durmiendo, Valeria no podía evitar derramar algunas lágrimas en silencio, aterrada de lo que el futuro les deparaba. Finalmente, el día llegó. El laboratorio había enviado los resultados y Martín los recibió en un sobre cerrado. Nunca antes había sentido tanto miedo de abrir un simple pedazo de papel. Con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió despacio, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo y mantener viva la esperanza por un poco más. Sus ojos recorrieron las palabras impresas, y lo que leyó lo dejó sin aliento. «Es ella», susurró Martín, dejando caer el papel al suelo. «Es Lucía». La confirmación golpeó a Martín como un rayo. Una mezcla de alivio, alegría y tristeza lo envolvieron. Su hija estaba viva, pero había perdido 2 años de su vida sin ella. ¿Cómo podría recuperar ese tiempo? ¿Cómo le explicaría todo a Valeria y, lo más importante, a Lucía? Valeria, quien había estado esperando en la puerta de la sala, lo observó en silencio. Cuando vio la expresión en el rostro de Martín, supo la respuesta sin que él dijera nada. Su corazón se hundió. Aunque había tratado de prepararse para ese momento, el dolor era más grande de lo que había imaginado. Entonces, es cierto, dijo Valeria, con la voz apenas audible. Es tu hija. Martín asintió, sin poder hablar por el nudo en su garganta. Quería abrazar a Valeria, agradecerle por haber cuidado de Lucía, por haberla protegido durante tanto tiempo. Pero sabía que este era un momento devastador para ella. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho, dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Has sido la madre que Lucía necesitaba. No puedo pedirte que la entregues así como así. No sé qué vamos a hacer ahora, pero,
por favor, Valeria, no quiero apartarte de su vida. Valeria sollozó, sin poder contenerse. La tristeza y el alivio se mezclaban en su interior de una manera insoportable. Sabía que era lo correcto, que Lucía debía saber la verdad, pero el dolor de perder a la niña que había criado como suya la estaba destruyendo por dentro. No sé cómo voy a hacerlo, Martín, confesó Valeria. No sé cómo puedo dejar de ser su madre. Martín la abrazó, agradecido y lleno de empatía. No tienes que hacerlo. Siempre serás parte de su vida. Te lo prometo. El momento más difícil estaba por llegar, decirle a Lucía la verdad. Ambos, Martín y Valeria, sabían que no podían hacerlo de golpe. Lucía era una niña sensible, y aunque había crecido feliz en los brazos de Valeria, apenas recordaba algo de su vida anterior. ¿Cómo le contarían que su verdadero padre había estado buscándola todo ese tiempo? ¿Cómo le explicarían que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? Una tarde, decidieron que era el momento. Se sentaron en la pequeña sala del apartamento de Valeria, con Lucía jugando cerca, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Isa, cariño, comenzó Valeria, con la voz temblorosa. Hay algo importante que necesitamos decirte. La niña la miró con curiosidad, dejando sus juguetes a un lado. ¿Qué pasa, mamá? El corazón de Valeria se rompió al oírla decir mamá. Miró a Martín, quien la animó con un leve asentimiento. Ambos se armaron de valor y empezaron a contarle a la niña la historia que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía miraba a Valeria y Martín con curiosidad, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Valeria, tragando el nudo que tenía en la garganta, decidió hablar con suavidad pero sin rodeos. Isa, hay algo importante que quiero que sepas. Este es Martín, dijo, señalando al hombre a su lado. Él es tu papá. La pequeña frunció el ceño, confundida. Había escuchado hablar de padres antes, y aunque siempre supo que no tenía uno cerca, nunca había cuestionado mucho al respecto. Pero, tú eres mi mamá, ¿no? Preguntó Lucía, mirando a Valeria. Valeria sonrió con lágrimas en los ojos. La había criado como si fuera su propia hija, y aunque ahora todo cambiaría, su amor por Lucía no lo haría. Siempre seré tu mamá, Isa, respondió, acariciando su cabello. Pero Martín también es importante en tu vida. Él te ha estado buscando, te ha amado desde siempre, solo que las cosas se complicaron y no pudimos estar juntos hasta ahora. Martín, aguantando las emociones que lo invadían, se arrodilló frente a Lucía. Por primera vez, la miró a los ojos y vio en ellos a su hija. La niña que había perdido, pero que ahora estaba frente a él. Te he echado tanto de menos, Lucía, dijo, suavemente. Cada día, cada noche, he pensado en ti. No sabía dónde estabas, pero ahora que te tengo aquí, solo quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Lucía no dijo nada al principio, sus ojitos brillaban por la confusión. Valeria se preocupó por un momento, pensando que la niña no entendería. Pero entonces, lentamente, Lucía se acercó a Martín y lo abrazó, tímidamente al principio, pero luego con más fuerza. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó con la voz quebrada. Martín asintió, conteniendo las lágrimas. La abrazó con fuerza, sintiendo como si el mundo finalmente se hubiera alineado. Sí, cariño. Soy tu papá. Valeria observó la escena con una mezcla de dolor y alivio. Había temido este momento, pero ahora que lo veía, sabía que era lo correcto. Lucía tenía derecho a conocer a su padre y a ser parte de su vida. Con el tiempo, la vida de Lucía, Valeria y Martín comenzó a encontrar un equilibrio. Comenzaron a enamorarse, pero decidieron tomar las cosas con calma, permitiendo que Lucía se adaptara a su nueva realidad sin presiones.
Valeria continuó siendo una figura materna clave en la vida de Lucía, y Martín, aunque lleno de culpa por los años perdidos, se dedicó a fortalecer la relación con su hija y reconstruir su corazón en el ámbito amoroso gracias a Valeria. Unos meses después, Valeria y Martín decidieron mudarse juntos para que Lucía pudiera crecer con ambos en su vida. Valeria había temido inicialmente perder a la niña, pero Martín había sido claro desde el principio: Valeria siempre sería la madre de Lucía, sin importar los lazos de sangre. Lucía la amaba profundamente y esa relación no cambiaría. La familia comenzó a prosperar. Martín, por primera vez en años, dejó de ser el hombre consumido por su trabajo y comenzó a disfrutar de los pequeños momentos que compartía con Valeria y Lucía. Las mañanas en el parque, las cenas en familia, las noches contando historias antes de dormir. Cada instante era un regalo, y Martín lo sabía. Un día, mientras paseaban juntos por la playa, la misma donde Valeria había encontrado a Lucía por primera vez, Martín se detuvo y miró a ambas, sonriendo. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad», dijo, tomando las manos de Valeria y Lucía. «Perdí tanto tiempo, pero ahora sé que tengo todo lo que necesito aquí». Valeria sonrió y Lucía, abrazando a ambos, añadió con su voz suave: «Somos una familia, papá. Eso es lo que importa». Martín, con lágrimas en los ojos, no pudo estar más de acuerdo. El destino los había llevado por caminos dolorosos, pero al final, los había reunido como una verdadera familia. Valeria, Martín y Lucía encontraron en el otro el amor y la compañía que necesitaban. Los tres sabían que, aunque la vida podía ser impredecible, mientras estuvieran juntos, lo podrían superar todo. Y así, con el sonido de las olas como telón de fondo, la familia se abrazó, mirando hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. Pensé que el tiempo me había robado los sueños que tenía a tu lado. Te busqué entre sombras sin saber que estabas más cerca de lo que pude ver. El dolor me cubría el corazón, la culpa me arrastraba sin razón. Pero un día vi tus ojos brillar y todo lo perdido volvió a su lugar. He esperado tanto este momento, cada segundo te soñé. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero volver a perderte. Te encontré cuando ya no esperaba, cuando el cielo parecía gris. La vida nos dio una segunda oportunidad, y ahora sé que estás aquí para siempre. Gracias por darme tu amor sin condición, por mostrarme el camino a la redención. Te encontré y contigo encontré mi paz. No te soltaré jamás. El destino jugó con mi dolor, pero hoy nos trajo este nuevo sol. No importa el tiempo que se fue, contigo tengo todo lo que soñé. Los recuerdos ya no duelen igual. Hoy miro al futuro sin mirar atrás, porque al final, después de tanto llorar, nos unimos para no separarnos más. He esperado tanto este momento, cada segundo te soñé. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero volver a perderte. Te encontré cuando ya no esperaba, cuando el cielo parecía gris. La vida nos dio una segunda oportunidad, y ahora sé que estás aquí para siempre. Gracias por darme tu amor sin condición, por mostrarme el camino a la redención. Te encontré y contigo encontré mi paz. No te
soltaré jamás. Hoy entiendo que todo este dolor nos trajo hasta aquí, nos enseñó que en medio de la tormenta hay una luz, y esa luz eres tú. Te encontré cuando ya no esperaba, cuando el cielo parecía gris. La vida nos dio una segunda oportunidad, y ahora sé que estás aquí para siempre. Gracias por darme tu amor sin condición, por mostrarme el camino a la redención. Te encontré y contigo encontré mi paz. No te soltaré jamás.